Gracias por seguir con nosotros en Congreso TV. Yo soy Feli Carnaya, le presento la información más importante que se ha generado en México y el mundo hasta el momento. En la primera sesión ordinaria del segundo periodo de trabajos de esta legislatura, la diputada Claudia Montes de Oca del Olmo, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Fomento al Cine Mexicano de la Ciudad de México. Con ello se busca corregir, actualizar y complementar lo establecido en la ley. Con esta propuesta se busca seguir impulsando a la industria cinematográfica en la capital, así como mantener actualizado el marco normativo que garantice al cine como un derecho cultural y una expresión social. También con el objetivo de reconocer la historia del Colegio Militar como una institución ejemplo de lealtad y entrega a la nación, la diputada María de Lourdes González, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa a nombre propio y del diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, para que se inscriba con letras de oro en el muro de honor del Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México la leyenda 2023, año del bicentenario del heroico Colegio Militar. Esto de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México como atribuciones de las y los diputados capitalinos. Esta propuesta será analizada en la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. Asimismo, durante esta sesión, la diputada Ana Francis López Baijén, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de licencia menstrual. La legisladora señaló que la iniciativa busca que los centros de trabajo tengan la obligación de otorgar días de descanso con goce de sueldo o trabajo desde casa, dependiendo del caso, a las mujeres y personas menstruantes. Se estima que en el mundo entre un 45 y 95% de personas menstruantes tienen malestares impidiendo la realización de actividades debido al dolor que se produce en la parte baja del abdomen. De aprobarse la iniciativa, se atendería a un tema de salud pública y derechos humanos. También en la tribuna del Congreso capitalino, la diputada Guadalupe Morales Rubio presentó una iniciativa para sancionar la discriminación en materia político-electoral. Con ello se trata de combatir y prevenir en la Ciudad de México casos como el vergonzoso episodio de las 18 candidaturas de supuestas mujeres trans en Tlaxcala, donde un partido se burló del derecho a la autoadscripción y funcionarios habían avalado ese fraude en 2021. La diputada afirmó ante la presencia de personas representantes de la diversidad sexual, activistas y defensores de los derechos humanos, que ya es tiempo de que se lleve a cabo un debate amplio y profundo de la paridad de género, una discusión inacabada, mientras no aceptemos que no solo existen hombres y mujeres. Señaló también que el combate a la discriminación tiene íntima relación con derechos de última generación, entre ellos la autoadscripción e identidad de género, e hizo referencia a las leyes vigentes como la de reconocimiento de las personas LGBTIQ+, que promulgó hace un par de años la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Las diputadas y diputados del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano recibieron en el Congreso de la Ciudad de México a Noemí Cedillo, presunta víctima de abuso sexual. En el recinto de Donceles se llevó a cabo una conferencia de prensa mediante la cual Noemí expuso su caso y pidió justicia a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, a quienes pidió judicializar la carpeta de investigación que inició en contra de Renato Josafat Molina Arias, director general de Regularización Territorial de la Ciudad de México. Su denuncia por abuso sexual de un servidor público no es la única, por lo que la diputada Daniela Álvarez presentó un punto de acuerdo ante el Congreso de la Ciudad de México para exigirse de puntual seguimiento a las carpetas y solicitó subir a tribuna para dar a conocer su caso. Sin embargo, esta opción fue negada luego de una votación, donde la principal negativa la dio el Grupo Parlamentario de Morena. Por su parte, la bancada de Morena fundamentó su voto en contra, afirmando que no querían revictimizar a Noemí. Más tarde dieron una conferencia de prensa en donde acusaron a la bancada panista por presunta violación al debido proceso por el hecho de exponer públicamente a Noemí y con ello se pondría en riesgo su caso. La diputada morenista Guadalupe Chávez agregó que no serán juez y parte, ya que a los diputados no les corresponde juzgar sino legislar.
Además, rechazaron las actitudes panistas que calificaron como oportunistas. Finalmente afirmaron, el asunto le corresponde determinarlo a las autoridades competentes. Por su parte, la diputada Ana Francis acusó de utilizar a las víctimas con el riesgo de dañar el debido proceso e hizo un llamado a las víctimas a confiar en la Fiscalía Capitalina. La coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, diputada Marta Ávila, informó sobre las resoluciones a favor de su grupo parlamentario sobre 2 litigios en materia electoral. En uno de ellos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la constitucionalidad y legalidad de la reforma electoral en materia de austeridad aprobada el 27 de mayo del 2022 en el Congreso local, misma que el PAN y el Instituto Electoral de la Ciudad de México intentaban echar para atrás, y con la cual se redujo el presupuesto del ISM, según argumentaron. Sobre estos hechos, el pasado 30 de enero, la Suprema Corte de Justicia reconoció que el Poder Legislativo de la ciudad detenta la soberanía, tanto para crear como para modificar la estructura y atribuciones del Instituto Electoral, pues no hay limitaciones ni en la Constitución Federal ni en las leyes generales. El Tribunal Constitucional confirmó que la reestructuración de las áreas del ISM que aprobamos de ninguna manera vulnera derechos humanos ni es contraria al respeto del principio de progresividad. Asimismo, no se atentó contra su autonomía presupuestaria, pues conserva la potestad de realizar modificaciones a su presupuesto, toda vez que la reforma no redujo su monto presupuestal, explicó Ávila en conferencia de prensa. La segunda es la referente a las medidas cautelares impuestas indebidamente contra el grupo parlamentario de Morena por la Comisión Permanente de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México el pasado 10 de noviembre para abstenerse de realizar cualquier conducta intimidatoria, de molestia o cualquier otra que afecte la integridad física, emocional, moral o patrimonial, misma que determinó improcedente. A 5 años y 4 meses de la muerte de 19 niños y 7 adultos en el derrumbe del colegio Repsamen, los padres y familiares de las víctimas recibieron una disculpa pública de diferentes autoridades, entre ellas la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, la titular de la SEP, Leticia Ramírez, y la alcaldesa de Tlalpan, Alfa González. Los deudos recibieron el Memorial Colegio Repsamen 19S, construido en la Alameda Sur de la alcaldía Coyoacán, en seguimiento a una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por su parte, la fiscal general de Justicia, Ernestina Godoy, aseguró que con el memorial se reconocen las responsabilidades de distintas instituciones del Estado en el caso. Recordó que el dictamen preliminar de la entonces Procuraduría señaló que el cuarto nivel del edificio, construido en 2008, significó un sobrepeso en la estructura, por lo que fue responsabilidad de autoridades que gobernaron entre 2010 y 2014. Estoy aquí para ofrecer, como representante del Gobierno de la Ciudad de México, una sincera y sentida y profunda disculpa pública a las víctimas y sus familiares por la irreparable pérdida derivada del colapso del Colegio Repsamen durante el sismo del 19 de septiembre de 2017. Durante su conferencia mañanera, el presidente afirmó que su gobierno y la oposición no son iguales. Destacó que mientras su gobierno realiza el rescate de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que se estaba hundiendo, los conservadores lo dejaron bajo el control de los dueños de las aerolíneas y del Mayo Zambada. Respecto a la adquisición de la marca mexicana de aviación por parte del gobierno federal para la configuración de una nueva línea aérea, López Obrador informó que ya existen acuerdos, pero que aún faltan detalles para cerrar el trato. Finalizó el tema informando que el gobierno federal concretó la compra de Mexicana de Aviación por más de 811 millones de pesos y con la adquisición de la marca y los activos, la Sedena podrá operar su propia aerolínea comercial. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló con Isidro Pastor, director del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a través de una llamada telefónica que realizó desde su conferencia mañanera en Palacio Nacional. Le cuestionó sobre la infraestructura disponible para las operaciones de carga.
Por su parte, Isidro Pastor indicó que el presidente interino de la International Air Transport Association ha asistido a los recorridos en el AIFA y aseguró que el aeropuerto está listo para recibir operaciones de carga. Además, detalló que el aeropuerto cuenta con una plataforma que puede recibir a 10 aeronaves de categoría D al mismo tiempo, así como 5 aviones 747 simultáneamente. El gobierno de Estados Unidos monitoreó por varios días un globo chino que presuntamente utilizaban de vigilancia y que había estado sobrevolando el norte de la Unión Americana. De acuerdo con el portavoz del Pentágono, el general Pat Ryder, los líderes militares y de defensa discutieron si disparaban desde el cielo, pero declinaron debido al riesgo para la seguridad de las personas. El presidente Joe Biden fue informado al respecto y pidió a las Fuerzas Armadas que presentaran opciones al respecto. Finalmente, el ejército estadounidense decidió no derribar el globo, debido a que, según el Pentágono, no representa una amenaza física ni militar o estratégica para los Estados Unidos. Le agradezco su atención y lo invito a seguir pendiente de la programación de Congreso TV, la señal de la pluralidad, también a través de nuestras redes sociales oficiales. Nos vemos en la próxima emisión.